Buenas, en el siguiente audiovisual hablaremos de la estructura de ganancia, crossover y procesado de la etapa en analógico y digital. Comenzamos. La estructura de ganancia es un proceso en el cual controlamos la señal de audio procedente de una o varias fuentes sonoras desde la recepción de una mesa hasta la salida física. De esta forma, intentaremos no perder potencia o voltaje en la cadena de sonido, haciendo que desde el principio al fin tengamos la misma señal a pesar de pasar por procesadores. Es importante que durante todo el proceso mantengamos el mismo nivel de dBs y además tengamos siempre una adecuada relación señal-ruido. Los aparatos consumer habitualmente operan a menos 10 dBV, mientras que los profesionales a más 4 dBU. Para poder calcular sin mucha dificultad contamos con la expresión dBU es igual a 20 logaritmos, abrimos paréntesis, voltaje partido 0,775. En nuestra cadena digital tendremos en cuenta las mismas consideraciones, teniendo en cuenta que las mediciones de dBs se efectuarán en dBFS. En las mesas siempre debemos de seguir el orden de procesado de la señal por el channel strip. Siempre debemos de tratar que la señal sea aproximadamente a menos 4 dBu en analógico y a menos 18 dBFS en digital. Un crossover es una serie de filtros electrónicos que sirve para separar señales en sus componentes de bajo, medio y agudo. Es decir, a su entrada le da una señal de audio completa y a la salida se le entrega señales, una de bajo, otra de medio y otra de agudo, aunque podemos dividir la señal como queramos. Hay dos tipos. Los pasivos, que no utilizan alimentación eléctrica, son los que se ponen generalmente internos en los baffles y tienen una serie de componentes electrónicos, principalmente capacitadores, bobinas y resistencia. Los activos, los cuales requieren una alimentación eléctrica y generalmente se utiliza entre el reproductor de audio y los amplificadores. Las funciones del crossover son: filtrar el bajo para que este no queme tu altavoz de medio y agudo. Dividir la señal por múltiples altavoces para que los subwoofers solo reciban los bajos, los medios solo reciban frecuencias medias y los agudos reciban puras frecuencias agudas. Y así, cada altavoz recibirá las frecuencias para las cuales es más eficiente y se escuche mejor. Producir sonidos nítidos y sin distorsión en alta y baja potencia, es decir, cuando queramos de alta fidelidad. Con las etapas de potencia mandamos nuestra señal a los altavoces pasivos. Si por ejemplo tenemos una etapa digital, podemos utilizar el crossover que lleva integrado para dividir la señal en varias vías. En analógico no podríamos hacer este proceso, necesitamos un crossover físico para realizarlo. En el siguiente ejemplo, con el material que disponemos, vemos diferentes formas de mandar la señal por diferentes vías aplicando una correcta estructura de ganancia y utilizando crossover en las etapas de potencia. En el primer caso, utilizamos una mesa digital X32 y dos altavoces activos Behringer, donde estaríamos atentos a la estructura de ganancia. No necesitamos etapas de potencia y el crossover lo realizamos desde la mesa por matrices. En el segundo caso, utilizamos una mesa analógica, el crossover DBX, la etapa de potencia analógica Chrome y dos altavoces pasivos de Vox, donde comprobaremos que tengamos una correcta estructura de ganancia y necesitamos la etapa Chrome para alimentar los altavoces y utilizaremos el crossover DBX para dividir la señal. En el tercer caso, utilizaremos la mesa digital X32, la etapa digital INUC y dos altavoces pasivos. Realizaremos una correcta estructura de ganancia, utilizaremos la etapa digital INUC y realizaremos el crossover desde el software de la etapa. En el cuarto caso, utilizaremos una mesa da igual digital o analógica y dos altavoces activos TurboSound. Comprobaremos la estructura de ganancia. No necesitamos etapa porque ya tenemos los altavoces y haríamos la separación de la señal desde el software de los altavoces. Esto es todo, un saludo y hasta la próxima.